A raíz del inesperado destape de Xóchitl Gálvez para la candidatura presidencial por la oposición, han surgido una serie de críticas sobre la identidad indígena que la senadora reivindica. Por un lado, algunos han manifestado que esa identidad es falsa y está siendo utilizada a manera de disfraz, que la senadora intenta representar algo que no es para obtener un beneficio político a cambio de cara al proceso electoral del año próximo. Algunos acusan incluso a Xóchitl de usurpar la identidad indígena. Dicen que para identificarse como indígena no basta la ancestralidad, sino que hay que tomar en cuenta una serie de elementos como la lengua originaria y ejercer, digamos, una ciudadanía étnica. Entonces, digamos, ¿la senadora tiene o no derecho de reivindicar una identidad indígena? ¿Qué elementos permitirían reivindicar esa identidad? Basta con decir yo soy indígena, hay ese derecho, digamos, a la autopercepción, a identificarse como uno desee identificarse, o hay que cumplir con ciertos elementos. Es un tema importante. Por eso no queremos hablarlo con cualquier persona. Decidimos invitar aquí al octágono a Yasnaya Aguilar, lingüista, lingüista Yug, que ella pues, ha estado con nosotros en otros momentos y le agradezco mucho que nos acompañe. Yasnaya, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Bien, aquí saludándote otra vez. Un gusto como siempre, Yasnaya. A ver, columnistas como Fabricio Mejía y otras voces han planteado que la autoproclamación indígena depende, entre otras cosas, de hablar un idioma originario, ser parte de la cultura comunitaria y ejercer la ciudadanía étnica. Esto lo dijo en un artículo reciente. Yo te pregunto, a ver, Yasnaya, ¿tiene o no derecho Xóchitl Gálvez a autoidentificarse como indígena? Bastaría, digamos, para hacerlo con ser nieta de indígenas, tendría que cumplir otros requisitos. ¿Qué me puedes decir? Bueno, primero quería, antes de responder tu pregunta, saber que estoy entrando en un terreno minado porque esta discusión se está dando dentro de un proceso electoral. Así No es. se está discutiendo en medio del racismo de mexicano, procesos políticos de los pueblos indígenas. Hay que ver qué lo destapó. Y bueno, para curarme en salud, quiero decir que yo milito en todo caso en los movimientos autonómicos de los pueblos indígenas, para que quede muy claro. Bueno, y quisiera decir un punto importante. Uno, la categoría indígena no es una categoría identitaria, eso es muy importante, es una categoría política. En la Política. política, sí. ¿Qué quiere Y decir esto? quiere decir que no tiene que ver con la identidad muy rápidamente, necesariamente. Mi abuela toda la vida fue mije, habla su lengua materna, su única lengua fue mije, y sigue le preguntaba, como le pregunté, abuelita, ¿tú eres indígena? Me decía, no sé qué es eso, yo soy mije. Porque en la mayoría de las lenguas indígenas ni siquiera existe la palabra para indígena. Entonces, Mira, es qué una interesante. categoría que Qué tiene poco que ver sabemos. exactamente. Es una Qué discusión poco que se da en sabemos. español Ajá, y que se da como una categoría colonial. ajá. Entonces, el Mira, pueblo mije, no sé, 5.000 años de historia, ponle, lleva 500 años siendo indio y 200 años siendo indígena. ajá. Entonces, tiene que ver con dos condiciones. Una, que pertenezcas a un pueblo que haya sufrido colonialismo y dos, que no haya conformado un estado independiente. Eso es lo que nos une a una mujer indígena sami en Noruega, a una mujer ainu en Japón o a una mujer ñañú o mije en México. Sí se dan cuenta que es una definición política, no identitaria. Claro, ahora, Yasnaya, entonces esta discusión que está habiendo de si Xóchitl es indígena o no, de si puede reivindicarse indígena o no, ¿tú dirías que no tiene sentido? Hay acusaciones fuertes en el sentido de que ella está usurpando una identidad. ¿Tú coincidirías con esta idea o no? ¿Cómo la verías? Bien, por un lado, no es una identidad. Por otro, la Es una necesidad, categoría política, dices tú. Ok, la bueno, otra, si pertenece o no a esa categoría política. La ¿pertenece o no otra, pertenece, digamos? ¿O está usurpando? así es. El otro punto aquí es
¿quién necesita saber que alguien es indígena o no? ¿Quiénes lo están discutiendo? Generalmente ha sido el Estado mexicano, porque como mi abuelita y yo sabemos que soy mije. ¿No se te hace extraño que no se está discutiendo si Xochitl es ñañú o otomí? No se discute como si indígena fuera una categoría en la que no hay diferencias ni de Sí, ningún tipo adentro. claro. Nadie ha dicho, oigan, es Xochitl ñañú, es Xochitl otomí, no, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque lo que se está discutiendo es la necesidad del Estado mexicano desde siempre de saber si alguien es indígena o no, el famoso indigenómetro. Esto ha cambiado a lo largo de la historia. Por ejemplo, en ciertos censos, comer maíz o no comer maíz o comer trigo te hacía o no indígena, usar guaraches o no. Había censos en los que incluso y consideraban si dormías en cama o en petate, Ujú, si hablabas lengua indígena o no. ujú. Entonces, cada vez que la izquierda y la derecha definen quién es indígena o no, están usando el antiguo proceso mediante el cual el Estado mexicano determina quién es y quién no es Qué indígena. No es... interesante. Yasnaya, el Fisgón publicó una caricatura polémica de Xóchitl Gálvez vestida con huipil, incienso en mano, una pluma en la cabeza y un globo de texto con una leyenda escrita en un tono, digamos, que alude un poco a la forma en que algunos caricaturizan el habla indígena, que dice: yo, gran jefe botarga inflada, ser candidata a pueblos originarios, mi madre india de los concanacos, mi padre raza de concamines de tierra de Coparmex. Bueno, algunos interpretaron esta caricatura como una forma de racismo. El Fisgón dice que él está haciendo, digamos, más bien una burla de aquella transcripción en la que Lorenzo Córdoba imitaba de esa manera el habla indígena. Esto es lo que él argumenta. Tú dime, Yasnaya, ¿ves racismo en ese cartón como algunos han querido verlo? Sí, bueno, antes de responder, nada más quería terminar una idea anterior, y es que el Sí, movimiento indígena por los derechos de los pueblos indígenas ha luchado muchísimo para que el criterio de autoadscripción sea el criterio legal ok, para pertenecer a los pueblos indígenas. Tenemos que tener en cuenta que esto costó una lucha, es el claro. criterio de la autoadscripción, eso es legalmente. Y en ese criterio, de ese criterio se podría agarrar Xochitl, digamos. Claro, cualquier persona puede agarrarse de eso. Ahora, Ok, que se autoascriba como ñañú, eso viene a otro proceso. Porque se puede ser indígena sin ser de un pueblo indígena concreto, ajá, esa sería otra discusión y habría que ver cómo se determina. Pero siempre que se determina es para fines electorales. ¿Por qué Xochitl querría adscribirse indígena en un país racista donde nadie quiere ser indígena? ujú, Históricamente, porque hay dividendos electorales. ¿Y ok. por qué alguien dice que no es indígena? Porque quiere arrebatarle esos dividendos electorales. Eso es lo terrible, que Es no un se está discutiendo. cálculo político de los dos lados, es un uso político del tema indígena. No es una Así es, discusión sobre el tema indígena de fondo, pues es lo que de alguna forma intentas decirnos. exactamente, tal como dices. Y ya ha pasado antes, no es la primera vez. Como sabemos, en Chiapas, por ejemplo, una persona relacionada con, con Andrés Manuel López Obrador, Manuela del Carmen Obrador Narváez, se adscribió indígena porque hay cuotas, ¿no? ¿Cuántas personas de pueblos indígenas deben ser candidatas? Lo mismo hizo el PAN. Es decir, esto viene desde hace mucho. Y sobre todo cuando hay políticas de la afirmación, es totalmente natural. Entonces le preguntaron a esta persona del PAN, oiga, ¿y a qué pueblo indígena perteneces? Y dijo, no me acuerdo. Ujú, Es ujú. como de, soy indígena, pero no me acuerdo que soy indígena, algo así. Interesante. Entonces es algo que viene siempre, pero siempre hay que ver, no está dándose esto en el término de vamos a discutir el racismo, qué es el pueblo indígena, etcétera, ¿no? Sí, no, Se no, está no, dando, esa no es la discusión. ¿Y la caricatura cómo la ves, Yasnaya? me pareció muy triste porque, digamos, desde alguien que durante mucho tiempo ha militado a la izquierda, no entender muchos presupuestos básicos. Su defensa, que leí después, también me pareció bastante problemática. Primero es, eh, si Xochitl hubiera dicho que ese es el habla de las personas indígenas, entiendo que estuviera caricaturizándolo, pero no es el caso.
Primero, cuando eliges los elementos para hacer caricatura, lo que estás pensando entonces es que todas las personas indígenas usan huipil, lo cual no es cierto. No todos los pueblos indígenas tienen tradición de huipil. Entonces, lo que está haciendo es ver que lo indígena es un monolito cultural donde cabe el huipil, el copal y las plumas. El Bueno, hecho de por partir de esa definición, idea las es caricaturas caricaturizan, ¿no? exactamente. Entonces, pero está caricaturizando no un pueblo indígena, sino una categoría indígena indistinta, que ese es el principal punto de categoría indígena como una categoría racializada. La categoría indígena se trata como si fuera raza, en donde es indistinto los elementos que se le ponen. Yasnaya, el Fisgón, la idea de este espacio era que ustedes pudieran dialogar. Él finalmente tuvo un compromiso, no pudo hacerlo, pero una de las cosas que dijo en el contexto de esta discusión y en defensa de su cartón es que México es eminentemente mestizo, por lo que todos tenemos antepasados indígenas, invalidando, digamos, esta definición o autoidentificación de Xóchitl de alguna manera, como poniéndole en duda con el argumento de todos somos mestizos. ¿Qué piensas de esto, Yasnaya? Bueno, otra vez se ha confundido mucho y es la vieja, digamos, la vieja confusión que hay entre mezcla genética y mezcla cultural y mestizaje. No es lo mismo el mestizaje que la mezcla genética y cultural. Digo, genéticamente todas las personas del mundo están mezcladas, por eso no hay razas, y culturalmente también. La cultura mije tiene elementos de muchas otras culturas, pero no somos mestizos. Entonces, lo que evidencia es una muy nula comprensión de lo que es el mestizaje como un fenómeno político ideológico del Estado mexicano, confundiéndolo con mezcla genética y mezcla cultural. Bueno, entiendo que, por ejemplo, también depende de cada país. En un país como Canadá, por ejemplo, pues Xochitl, sin lugar a dudas, sería indígena por la cuota de sangre. Entonces, cada estado impone requisitos para determinar qué es o no lo indígena, porque es una prerrogativa del Estado. Entonces, ser indígena es distinto a ser mije, ser indígena es distinto a ser maya. Ya, pues lo que te agradezco mucho esta conversación y realmente lo que me queda claro es que no estamos entendiendo el tema y que tampoco estamos discutiendo lo que tendríamos que discutir. Ojalá tengamos más tiempo en otra ocasión para ir a los temas de fondo. No es la primera vez que conversamos ni será la última. Te agradezco mucho la oportunidad de platicar una vez más contigo. Saludos. Muchas gracias.